En el fútbol, como todo en la vida, hay que estar arriba y también hay que estar abajo. Se pueden ganar títulos, sí, y también se pueden enfrentar distintas crisis. En el fútbol chileno lo tenemos ejemplos por montones. Las discutimos acá en Camarín 90. Fuerte el aplauso para Camarín 90. Gente, hablamos de crisis hoy y tenemos dos invitados para hablar de esto porque, la palabra, le vamos a preguntar también a nuestros panelistas, pero la palabra crisis también está asociada a equipos que suelen ganar, están arriba y la contingencia habla de que uno de estos equipos está actualmente en crisis, así que lo vamos a revisar. Primero, a presentar a nuestros invitados. Por mi derecha, representando a la Universidad de Chile, Maxi Cárdenas. Un aplauso para Maxi, de su debut. Muchas gracias aquí por la invitación. ¿Cómo estamos? Todo muy bien. Bueno, ahora no hablando de crisis en la U. Gracias a Dios, no hablando de crisis. Ya tuvimos muchos años para conversar esto, pero bueno, ya estamos mirando cosas más bonitas, podríamos decir. Y de hecho, y vamos a hablar también de lo que fue ese periodo. Y por acá, por mi lado izquierdo, el hombre quizá que tiene la camiseta del momento, y se la muestra, Javier Manríquez. Hola, Manuel, un aplauso. Hola. Otro debut. Muchas gracias por esta invitación. Feliz de estar acá. Un saludo a toda la gente que nos ve, este equipo. Y lo felicito también porque es el camarín con mejor olor que he visitado. Muy rico el olor. Lo que pasa es que hoy no está Cristian. Aroma. Aroma. ¿Cómo estamos? ¿Cómo está Colo-Colo? Mira, compleja situación de ser hincha. Yo te diría que hay no solo ansiedad, sino también rabia. Y creo que es de los periodos más enrabiados que yo he visto o sentido la parcialidad de Alba. Yo en lo personal estoy muy triste. Y sobre todo desilusionado, creo yo. Quizás ese es como el gran concepto. Teníamos mucha expectativa y hay mucha tristeza y decepción en torno al momento que, como sabemos, se puede dar vuelta en cualquier momento. Sí, vamos a hablar de lo que significa estar en esta situación, ¿no? De abajo. De crisis, para no decir los de abajo, porque los de abajo tienen otro significado para acá. Pero sí la crisis deportiva, hay crisis financiera, hay crisis institucional, hay crisis que abarcan todo. Y también a veces el equipo rival es el que está en crisis y a uno le toca estar del otro lado. Por eso también los queremos tener a ustedes dos, porque ambos equipos en los últimos 5 o 6 años han pasado por altos y bajos. Y va a estar bueno también entender cómo se construye esa relación. Voy a partir preguntando y a partir por Colo-Colo, porque es la razón por la cual hacemos este programa, por las goleadas que se comió la semana pasada y todo. ¿Cómo define el hincha de Colo-Colo una crisis en Colo-Colo? Que puede no ser lo mismo que para la U, vamos a ir para allá después. Es buena la pregunta. Yo creo que Colo-Colo siempre, y lo han dicho todos los técnicos, todos los jugadores, Colo-Colo siempre está obligado a ganar. Y en el lado negativo tiene que ver con el exitismo, ¿cierto? Se critica que el hincha colocolino demanda mucho. Entonces yo creo que Colo-Colo tiene, como te decía, una demanda a ganar, pero depende mucho la campaña. ¿Por qué lo digo? Porque vamos a hablar más adelante, ¿cierto?, de la campaña más triste quizá que hemos tenido, pero había una sensación del público que tenía que ver con el aguante, con sentir que el equipo estaba tratando de darlo todo sin tener los mejores nombres, claro. ¿Cierto? Había una frustración ahí. Me parece que ahora en este momento además tiene que ver con la calidad de los jugadores, con las promesas que se hicieron. Yo creo que para el colocolino crisis significa no ganar 3 partidos seguidos. E inmediatamente ya entramos... Es una palabra que sale rápido, ¿no? Rápidamente y sale el metal, ¿cierto? En las notas deportivas, se empiezan a planchar las camisitas, como se dice. Entonces, claro, yo creo que Colo-Colo convive mucho con la palabra crisis y convive mucho con las expectativas desmedidas que genera una historia de triunfo. Por lo tanto, es muy fácil no estar a la altura. En el caso de la U es lo mismo, porque la relación que tienen desde los hinchas al club es distinta. Claro, no, totalmente. Ahí el hincha tiene mucho más respaldo con el club. El tema también es cuando el hincha no ve la actitud de los jugadores a la hora de estar en el campo de juego. Yo creo que eso penó mucho en los equipos donde, bueno, ya vamos a hablar de todo este periodo, donde decíamos, chuta, no hay fútbol, pero tampoco hay actitud. Cuando en la U no había fútbol, había actitud dentro del campo de juego, había más intensidad, se peleaba más por la camiseta, se demostraron los liderazgos que faltaron mucho en su momento. La U busca resultados, pero también busca que el equipo tenga una actitud diferente a la hora de afrontar partidos. Y eso también yo creo que va de la mano, por ejemplo, el partido contra Colo-Colo. Nos costó mucho ganarle a Colo-Colo después de tantos años. Sí. Y eso también depende de los mismos jugadores. Y yo creo que el hincha espera que el jugador demuestre dentro del campo de juego lo que ellos también terminan siendo ellos en la barra. Ellos alentándote, yendo siempre al estadio, llenándote. Las entradas están muy caras y van igual a la cancha. Pero también aquí hay que diferenciar, y creo que también lo vamos a hablar. Hay que diferenciar una cosa que es estar siempre y otra cosa es que también hay que criticar estos procesos.
Claro, porque se habla del aguante, ¿no? De la incondicionalidad del hincha. Claro. Pero hasta qué punto, y lo ¿Hasta vamos a qué hablar, hasta qué punto el hincha tiene que decir, oye, basta, hagan algo. ¿Qué pasa con la situación puntual de ahora, donde Colo-Colo sabemos que no ha tenido la temporada que se esperaba, lo dijo Javier recién? ¿Qué pasa cuando estás en el otro lado? ¿Qué pasa cuando es tu rival, ¿no? Cuando es Colo-Colo el que está mal y tú con la U, que más encima debuta muy bien en la Copa Libertadores, debuta muy bien en el campeonato, más allá de que han habido un par de partidos con duda, Sí. se mantiene esta idea de que la U va muy bien. ¿Cómo ves que el rival tenga una crisis? Se disfruta. ¿Se disfruta? Se disfruta, sí. Es que hay una cosa que no podemos mentir y se lo he dicho a mucha gente. Uno no espera que a tu rival le vaya bien. No es que uno esté atento al rival, pero uno no espera que le vaya bien y bueno, y si tú estás en la otra vereda, mejor aún. El tema es aprovechar eso. Aprovechar que el rival esté mal. ¿Cómo se aprovecha eso? Y no me digo en tema de burla ni mucho menos, me No, refiero a temas deportivos. obvio, o sea, por obvio. ejemplo, la U, Colo-Colo viene mal el torneo nacional, la U tiene que aprovechar eso. Católica está arriba, pero Católica no está haciendo un buen juego. En Claro. algún momento se va a caer más de lo que se está cayendo. Colo-Colo quedó eliminado en Copa Chile. ¿Por qué la U no va a ser campeón de Copa Chile si también Católica está eliminado? Y eso también depende mucho de la U, aprovechar esas desgracias para empezar también a catapultar resultados y también a empezar a ganar. Claro. En el caso de Colo-Colo, que este año obviamente no es el año, pero al menos el año pasado, hace unos años con Quintero, era la U la que estaba más en el suelo. ¿Cómo lo vive el hincha de Colo-Colo cuando la U tiene una crisis? Bueno, obviamente es un momento muy gozoso. De eso Pero no- está bien, digámoslo. de eso porque- no cabe duda. Es que hay gente que te dice, como, por ejemplo, un paréntesis, cuando juegan torneos internacionales, pero que ganen los equipos chilenos. Sí, esa frase se repite. Yo Yo digo- también le he dicho. Yo digo como, ya, está bien, yo le creo a la gente que lo dice. Pero yo, que soy hincha de la U, yo puedo hacer el discurso, decir como, no, que apoyemos al equipo chileno, pero no lo siento. Es como, O sea, que gane Palestino, por que gane ejemplo. Palestino, Unidad Española, Pero no Wanderers. el Colo. Acá. No el Colo. Bueno, Sí, dale. es que yo creo que tiene que ver también con de lo que se construye una historia, ¿cierto? Cuando uno piensa, yo soy colocolino, la grandeza, Colo-Colo tiene una épica y esa épica se va construyendo de el legado, ¿cierto? La construcción de un equipo y también de las rivalidades, de la historia, de los tropiezos. Entonces, es como decir del Batman y el Guasón de alguna manera. Mm. Hay cierto goce, si bien lo principal son los resultados de tu propio equipo y está esta otra cháchara, hoy está más preocupado de nosotros. Sí, al tiro. Esta Sí. típica frase que en Sí. Chile hay dos equipos, los Colo-Colo y los anticolocolinos. Entonces, claro, pero creo que también tiene que ver con la picardía. Yo en lo personal, que no me considero un hincha particularmente termo, sí, a propósito de lo que te hablaba de las épicas, y esto lo digo con el respeto, mi polola es de la U, le mando un besito, la amo mucho. Lo digo con respeto, pero tiene que... Procede a dejar la relación en crisis. Dale. Pero lo que quiero decir, claro, que tiene que ver con cómo uno se empieza a burlar de la épica, ¿cierto? Entonces, claro, la U tiene esta épica de que somos sufridos, somos no sé qué, y uno claro, al otro lado se empieza a irritar con ello. Entonces, cuando eso se empieza a exagerar, o cuando empieza a haber una situación así donde cada vez peor, uno ya empieza a ser gracioso incluso, ¿cachai? Como te empezás a burlar y la comedia está ahí. Entonces, es una situación muy gozosa, sin duda alguna. ¿Cómo lo pasaste yendo un poco más para algo a favor del Colo, ¿no? Como esta racha, por ejemplo, de triunfo en los clásicos. ¿Cómo se vivió? Claro, yo mira, me pasa que yo empiezo a dividir cuál es la experiencia colocolina, porque yo creo, y la experiencia deportiva en general, porque tú tenés por un lado la experiencia futbolística con tus amigos y amigas, que es una cosa, luego está lo que se habla en las redes sociales, que es otro ambiente, es otra Sí, atmósfera. otro tono. Está la prensa. Ves ¿cierto? Twitter y... Claro. Es otro fútbol, es otro Claro, campeonato, ¿cachai? Es otra manera de relacionarse, entonces, pero es loco que a veces uno también se va mezclando con eso. Mira, en mi casa mi mamá es de la U, entonces también había algo como una Fue tu acto de joda. rebeldía. Sí, ser de mi Colo-Colo. papá es del Colo, mi papá es del Ah, Colo. ya. Pero claro, hay como se ríe, uno lo vive con alegría, pero de repente, claro, hay mensajes más de odio. Yo en lo personal, bueno, tengo algún video viral donde me acuerdo un penal que se le va 2 veces, me parece, ¿Al Chorri? al Chorri Palacio. Ni Claro. lo recuerdes, ni lo recuerdes. que era ya, por eso te decía, como ya casi como opera el humor, ¿cierto? Porque uno tiene una premisa y va a un remate y te Sí. confirma esa premisa. Entonces, claro, es un momento de mucho goce, pero claro, yo creo que hay algo, y esto es lo último, quizá la última almendra de la ensalada, que también tiene que ver con que cuando el rival está ya en el suelo, deja de ser gracioso en algún sentido. Yo creo que hay algo bueno cuando hay cierto magia Cuando hay recuperación. una rivalidad Claro, más cuando más hay pareja. una...
Claro, y ahí uno disfruta mucho más que cuando ya está en el suelo el enemigo, digamos. Antes de seguir, recordar que nos pueden seguir, valga la redundancia, en todas nuestras redes sociales en Minuto 90, también en YouTube, en TikTok, en Instagram. Síganos, escriban sus comentarios, son muy importantes para nosotros acá, que formemos comunidad en todos nuestros programas. También que sigan acá, a los chicos les vamos a dar un espacio al final para que puedan dar sus redes y todo. Muchas gracias. Y lo que nos convoca, ¿no? La crisis de Colo-Colo. Ahora a ti te toca estar arriba, ¿no? Entre comillas, como en una posición más de ventaja. ¿Te pasa lo mismo que decía Javier acerca de cómo gozar el momento? Hasta, entre comillas, el último que ganó un superclásico fueron ustedes. Claro, no perdemos un clásico desde el 2022. Mira, Es un dato. ¿Cachai? Contra la UC también incluida, ¿no? Sí, no, también, ¿no? Ya. Pero con Colo-Colo, que es lo llamativo, me dicen, no, pero no, nos ganan desde el 2022. Siempre es el... es un buen dato, es un dato bien escrito, ¿no? Un buen relato. Claro. Otra cosa que hemos ganado uno de todos esos partidos, pero el relato existe. Ahora, Y- por ejemplo, el problema es, ¿existe miedo? Mejor decirlo así. ¿Existe miedo, por ejemplo, de que, a ver, es un ejemplo súper ficción, ¿no? Pero a la U se le empiezan a complicar los resultados. ¿Es difícil sostener ahí como ya no sentir que está ahí en esa posición más de ventaja? ¿Hay una presión de tener que ser el que está adelante encima del otro? No creo que sea una presión, pero sí es una responsabilidad. Finalmente, el año pasado fue un torneo donde los dos equipos estuvieron palmo a palmo. Sí. Y la 1 sale campeón porque Colo-Colo hace una segunda etapa histórica. Gana 13 de 15 partidos, algo que no esperaba nadie. Y finalmente la U necesita también tener esa competitividad, y también esto te enseña a ser un equipo que no se tiene que relajar. Y de repente le pena mucho a este equipo, personalmente ahora con Gustavo Álvarez, que de repente siente uno que se relaja. Gana un partido 1-0, el año pasado ganamos varios partidos a los últimos minutos. Sí, hubo muchos partidos donde habían 7, 8 jugadores en el área y también hubo una épica de eso, ¿no? Como de ganarlos como sea. Claro, o sea, imagínate el partido con Everton, el gol que le anulan a Lea fue en los últimos minutos. Sí. Un gol del Nico Guerra, hay un gol de Calderón, hay un gol de Ponce en Copa Chile. O sea, a la U también le cuesta un poco esto de... No sé si yo creo que es un poco de relajo, pero también es un tema de que el equipo tiene que encontrar respuestas. Yo creo que este año está encontrando más respuestas que el año pasado porque también tiene más plantel a la hora de Sí, enfrentar estos, o sea, definitivamente. estos partidos. Definitivamente. Vamos a hacer un pequeño viaje en el tiempo, no muy agradable para ninguno de los dos. Porque vamos a hablar de crisis, de las últimas crisis que han tenido. Podemos hablar de la crisis actual de Colo-Colo, podemos hablar de la crisis que los lleva casi al descenso a la U de los últimos años. Y la primera pregunta es para el hincha, porque esta pregunta a veces sale mucho y se repite mucho la respuesta, pero quiero corroborarlo. ¿Quién tiene la culpa de las crisis? ¿Quién es al final el responsable? Se apunta mucho a la dirigencia, se apunta mucho a los jugadores, pero en el fondo, ¿hay un responsable general de cómo se hace hoy día el fútbol chileno o realmente depende de cada caso? Parto con Colo-Colo. Mira, es gigante la pregunta. Yo creo que todos podemos hablar. Para mí Colo-Colo es una institución gigantesca. Yo no sé si existe otra institución tan grande como Colo-Colo en Chile. No sé, la Teletón quizá, el Estado en algún sentido no, pero en términos del impacto, de la envergadura, del conocimiento, es un fenómeno gigantesco que en el marco de nuestro territorio es a veces, a ratos, inabarcable. Requiere cabeza fría, requiere liderazgo, como te digo, tranquilos, con capacidad con mirada a largo plazo. Y creo que vivimos en una manera de relacionarnos donde eso es lo que se ha perdido, donde prima la ansiedad, prima la visceralidad, ¿cierto? La rabia, la ira. Entonces creo que eso en términos de una atmósfera ya es algo que es muy difícil, es una caja de Pandora, ¿cierto? Y luego, por otro lado, ya en la manera concreta hay una serie de decisiones que termina siendo también como un dominó que se empieza a caer. Yo pienso en cuando mandaron a los jugadores al seguro de cesantía en Colo-Colo. Sí. Empiezas a erosionar las bases de la institución. Empezáis a generar un mal ambiente en el plantel, un mal ambiente en el camarín, un mal ambiente en el técnico. ¿Qué es lo que dicen que está pasando ahora, no? Que está todo quebrado. Entonces, para mí la responsabilidad no hablo de culpa, hablo de responsabilidad, y creo que los responsables parten de la dirigencia que llevan 25 años agarrándose del moño, incapaces de darle estabilidad a la empresa que ellos llaman. No tienen estabilidad, entonces está una guerra civil y me sulfuro. Pero agárrense que viene. No, pero claro, hay una guerra civil en la testera de la institución y luego hacia abajo, ¿qué se puede esperar? Tuvimos la suerte, y creo que el fútbol tiene un poco eso, que de repente te pegáis un rajazo y viene un técnico extraordinario que te pone un poco la calma. Pero creo que las razones son muy complejas y involucran varios estamentos. Por este lado, ¿no? Que, insistimos, el relato de la U y Colo-Colo son distintos.
Tú hablaste de los jugadores en un momento, de cuánto mojan la camiseta, Claro. pero también viene 2 o 3 partidos malos y que azul-azul y azul-azul. ¿Cómo es? Es llamativo porque él hablaba de que en Colo-Colo ya 25 años entre 2 bandos. Acá la U es solo uno, que es el bloque Clark, que Clark ahora perdió un cupo en el directorio. Sí, hace poco las elecciones. Eran 7 cupos, ahora son 6, pero siguen siendo mayoría. Y ahí finalmente toda decisión parte por esa dirigencia. Y yo culpo mucho en los momentos de la U a la dirigencia a la hora de escoger jugadores, y también hablan un poco ahí de que hay una cosita con Guachipato, que hay cositas O sea, por hace rato acá. que es meme. Claro, Es buen meme. claro, como que hay cositas, porque de repente hay cosas que no se entienden, que no sé, que el único jugador que pagaste harto es Gonzalo Montes, y Gonzalo Montes no ha rendido y más encima ni siquiera es titular del equipo. Y deja esas dudas. Y sí, yo creo que hay un tema dirigencial, porque ellos son los que traen los jugadores, partiendo por eso. Claro, dale. Son los que van trayendo los jugadores, y también los jugadores no terminan siendo del potencial para un equipo como Universidad de Chile. Ese es el punto que yo siempre me he preguntado, y aprovechamos de abrir la pregunta, ¿cómo los dirigentes influyen tanto en cómo juegan los jugadores? Porque al final dicen, no, que los dirigentes, pero al final los que juegan son los 11 que están en cancha. Claro, ¿no? el tema también es la calidad de los jugadores que haya, la calidad de técnicos también que haya. O sea, la U tuvo un tiempo que pasó por 20.000 entrenadores, todos con estilos distintos. Imagínate, esto viene desde el 2019. De repente hay entrenadores que confían más en los juveniles y les resulta cuando salió Asadi Osorio. Y ahí también van por decisiones de los mismos técnicos a la hora de conformar los equipos y también de tomar decisiones. No sé si hay un momento, me faltó hacer el reportaje exhaustivo, pero no sé si hay un momento en la historia del fútbol chileno donde la U y Colo-Colo estuvieron tan cerca de descender uno al lado del otro, ¿no? Claro. Debe ser improbable, y si hay, debe haber 1 o 2 casos, pero fue a principio de año, al principio del 2021 fue el partido de definición, todo atrasado por la pandemia, y a finales del 2021 el partido de la U. Y los queremos llevar a revisar ese momento ¿por qué? porque vamos a hablar de crisis, vamos a partir con el partido Colo-Colo, que ocurre después de un muy desafortunado penal contra O'Higgins, ¿no? Y estábamos hablando de eso, ¿cómo lo viviste tú esa vez? No, me acuerdo, estaba en la playa justo con una familia amiga de mi familia que son muy colocolinos. Así, pero de ir al estadio en familia con los cabros chicos, con la camiseta, con todo y era fue un funeral. Porque yo siempre lo digo, yo trato de mi manera, de hecho, yo cuando voy, por ejemplo, a los React a hacer cosas, trato de ser más exagerado. Claro, más efusivo. Claro. Y todo. Pero yo en mi casa estoy así... Bielsa. Esa es mi manera de verlo, ¿cachai? Entonces, Sí. yo veía afuera que se derrumbaba todo el aparataje familiar y yo por dentro también me estaba derrumbando, pero así absolutamente serio. Y creo que también tiene que ver con lo que hablábamos de la esperanza, ¿cierto? Porque fue tan en el último minuto, tan el siempre nos pasa algo que se cae lo poco de ánimo que tenía. Y bueno, ahí tenemos imágenes del partido que fue después con la Universidad de Concepción, el gol de Solari, que aparte de catapultar a Solari como figura del equipo, salva a Colo-Colo de una vergüenza entre comillas histórica, porque hasta hoy se defienden con que es el único equipo que nunca ha jugado en la primera vez. ¿Cómo fue el nervio antes de ese partido? ¿Pensaste en que iban a perder en algún momento? Mira, yo soy un hincha típico en ese sentido, pero claro, cuando hablamos del relato, ¿cierto? Que es tan importante en las culturas, la épica que gira en torno a Colo-Colo, tiene esta sensación, es tan grande porque tenemos la Libertadores masculina, tenemos la Libertadores femenina y nunca hemos descendido. Es parte de nuestra identidad, entonces cuando se habla de una crisis de lo deportivo, también es una crisis que creo yo es en lo simbólico, y ese simbolismo no solo va hacia la institución Colo-Colo, va hacia los hinchas. Para muchos de la hinchada Colo-Colo es su identidad, Claro. es su manera de ser, es su personalidad. Entonces, ser del eterno campeón, ser del que siempre ha estado en primera, de pronto por un segundo, por una jugada, tu mundo, tu sistema de valores se pone en juego. Claro, se pone en jaque. Entonces, en ese sentido, la tensión, yo como te decía, yo creo que me disocio, ¿cachai? Yo en el fondo no sé qué estoy sintiendo, pero lo que pasó en ese momento fue un momento álgido para todo el mundo, creo yo. El partido fue un poco menos como épico, entre comillas, con respecto al de la U, que lo vamos a Fue repasar. fome, además, el partido. Fue fome. Dos equipos que no querían perder, claro. Sí. Dos Sí. equipos que ninguno quería perder, claramente. A diferencia de... Ahí estamos celebrando en plena pandemia, además. Estábamos a principios del 2021. Todavía venía un campeonato completo jugado a distancia, sin público. Voy a llegar a esa pregunta porque también lo mencionaste tú acerca del público en los partidos del descenso. Voy a preguntar a los dos después porque primero quiero revisar
Ahí está Mati Fernández con Gabriel Suazo. ¿Cómo le ganó la calvicie de Gabriel Suazo? Para mí ese La sabiduría, el gran dice, ídolo, el yo gran escuchaba ídolo moderno. gente decir Sí. sabiduría es lo que tiene Gabriel Suazo. Y ahora viene ahora el partido de la U, ¿no? Que, insisto, tiene otro relato, porque es un partido que se gana al último minuto. Es un partido que se iba perdiendo, efectivamente. No faltaba un partido de definición. Claro. Faltaban 15 minutos para que la U descendiera y ocurre el milagro, ¿no? Lo inesperado y estos 3 goles que dan vuelta el partido. No, y además era doloroso porque finalmente uno ve lo que fue ese torneo de la U, que parte con Dudamel, después viene Esteban Valencia, que llega a tener resultados buenos contra Unión Española, gana Unión Española, después pierde con Colo-Colo y después no gana. No Sí. gana y tú has muchos partidos sin hacer goles también. Y llega este partido también con mucha tensión, este partido con... Ahí están las imágenes Sí. del partido con Uf. Calera. Llega con mucha tensión a este partido, empieza a perder 2-0 en el primer en el ¿Tú segundo tiempo. te viste descendido? Yo me había descendido. No, yo creo que hincha de la U que diga como no, yo creo que lo cambiamos. No, porque la U no venía haciendo goles, no venía haciendo nada. Y yo creo que también está dentro de la épica de lo que fue este partido. No sé, viendo a Cachila Arias jugando de centro delantero. Creo que lo fueron los mejores 10 minutos de Galani en todo el... En la historia de la Universidad de Chile. Claro, el torneo. ¿Vinicius ese? Mbappé. No, y más encima habían rendimientos muy bajos. Decías como, chuta, ¿quién puede arreglar esto? El entrenador que teníamos, que era el Relojito Romero, no tenía mayores herramientas para poder cambiar todo esto. En una, el Sacha Sáez casi no hace el tercero. Sí. Por eso yo siempre cuando alguien me dice, no, este partido está arreglado, ¿cómo pasa esto? Yo le digo, oiga, amigo, no es que, ¿cómo se llama? Esté arreglado. Calera tuvo el tercer gol, pero también Calera venía de partidos, y yo me acuerdo, de partidos que también perdían en el último minuto. O sea, también hay un tema del equipo rival. Había un patrón. Había un patrón, o sea, otra cosa es que la U venía muy mal. Fue un partido donde yo al minuto 80 me paré y dije, yo estaba sentado en el sillón ahí en mi casa, como estaba en periodo de pandemia, dije, chuta, no sé cómo darlo vuelta. Y ahí ya te empieza a dar la pena. Hay imágenes de gente que estaba ahí en el estadio, funcionarios de la U que estaban llorando Sí. porque se les venía el mundo encima. Mira, ahí está justo. Cuando Junior hace ese gol, ¿qué hiciste tú? No, me paré, grité, weón. No, ¿cachai? Que yo grité más el de Cachila, el 2-2. Ya. Porque ese Porque partido se daba una oportunidad, igual. nos llevaba a promoción, teníamos Sí. un partido más. Pero el gol de Junior finalmente decide de que no desciendes. Y también la épica de que sea Junior Fernández, porque Junior Fernández en ese año no tuvo un buen torneo, no había hecho No, goles. para nada. Venía de un buen recuerdo del 2012 y no había hecho nada en esta web. ¿Para qué estamos con cosas? Para muchos es un héroe, un ídolo. Para mí es un jugador que menos mal hizo el gol, porque yo quedé muy dolido con su vuelta, no me gustó su rendimiento ni nada, pero uno termina igual agradecido de alguna otra forma de haber marcado ese gol que liberó mucha tensión. ¿Cómo juegan las hinchadas en esto, no? Porque estos partidos, como dijimos, se jugaron a puerta cerrada por la pandemia, y las hinchadas a veces son un motor para comunicar cosas, pero a veces también son agravantes de las crisis. Y sin ir más lejos, lo que pasó en Colo-Colo con Fortaleza, que quizás puede ser el punto de inflexión de todo lo que ocurre, ¿no? Con el lamentable fallecimiento de los dos menores. Tú me dijiste en la previa, estábamos conversando antes, que con público el partido de la U con Calera no terminaba. No terminaba. Y no sé cómo hubiese sido con Colo-Colo, pero en la U yo creo que no terminaba. Ya había un concepto ya que había pasado en un partido contra Curicó, ahí en Rancagua, donde se meten los hinchas, ya aburridos también, porque esto también es, como dije, aparte de ser malos resultados, hay un tema de actitud que no representa al hincha de la U. Y eso también le molestaba mucho. Finalmente terminamos castigados, y menos mal que teníamos ese castigo, porque yo creo que el partido no terminaba. O sea, los goles fueron en los minutos 90. Sí, o sea, tenía literal 90 minutos antes Claro, no, expectativa, de la frustración. Yo de creo que todo. en minuto 80 quizá alguien se metía o algo pasaba. Y al final uno igual lo entiende porque está la rabia de decir, pero ¿cómo? ¿Por qué no se hizo? La pregunta que todo el mundo se ha hecho y todavía se la está haciendo, ¿por qué el hincha de Colo-Colo, vamos a separar, ¿no? Porque dicen, es que estos no son hinchas de Colo-Colo, estos no son hinchas, ¿no? Pero ¿por qué estas personas que van al estadio, que se supone que tienen este amor por la camiseta, no entienden que su actitud de violentar y de ir como por encima de las cosas, más allá de que esta situación tiene componentes que son excepcionales, no entienden que eso es más perjudicial para el equipo, para los partidos, para el tema de los aforos, etcétera? ¿Cómo se entiende eso, no? Mira, para mí, yo creo que tú mismo la respuesta está en la premisa que tú mencionabas, porque eso que tú le pides a estas personas, creo que involucra la empatía, involucra el dejar de pensar en ti mismo y empezar a pensar
en el otro, en la institución, en el bien común. Mi mirada, que yo soy escritor, soy comediante, soy un tipo... Multifacético. Soy un tipo... No, te diría- muchas caras. te diría más bien, no, o sea, quiero decir, no soy un experto en esto, pero yo la sensación que tengo tiene que ver con algo que es más complejo. ¿Por qué? Porque cuando vemos primero lo que quiero decir es que estos hinchas, ¿cierto? Los comillas mal llamados hinchas, se creen más importantes que el club. Yo creo que eso es algo que muchas personas estamos de acuerdo. Ellos creen que se trata de ellos. Y para mí ese fenómeno es porque lo que hablamos de la identidad, ellos no son distintos de Colo-Colo. Ellos creen que son Colo-Colo. Y cuando ocurre esa sensación de esto soy yo y esto se trata de mí, desaparece la otra persona, desaparece la comunicación, desaparece el pensar en la familia, en el estadio, en los mismos deportistas. ¿Cómo hablar con ellos? Creo yo que es la gran pregunta. Sí. Y lo último porque planteo una pregunta, es que yo he escuchado muchas autoridades de repente decir, lo que pasa es que salgan los delincuentes, ¿cierto? Que se vayan. Y yo pienso, es tan fácil decir, a estos 20 que están acá, los tiramos en una isla y nos despreocupamos. Pero esos son seres humanos que no están gratis así, que no han llegado, no se despertaron un día y dijeron voy a ir a pegarle a mi vecino. Ellos vienen de una manera de ser, de una cultura, de algo que es mucho más complejo. Por eso te digo, no tengo la respuesta, pero sí creo que es importante mirarlo así, mirarlo y atreverse a decir, este es un problema difícil. No, y pasa en todos lados el tema. Por ejemplo, cuando pasó lo del partido con Católica en Concepción, que la barra se metió a tribuna, Sí. empezó a tirar bengalas, también uno decía, pero ¿por qué si estamos jugando bien? Es porque también tenían sus conflictos, ellos se sentían pasados a llevar y ocurre eso. O de repente yo una vez fui a ver con mi tata del Wanderers, mi tata es del Wanderers, y había un señor parado gritando en la galería, y nosotros como, señor, bájese para ver el partido, y dice, no, pero ustedes no vienen a cantar y todo lo otro. Claro. Venimos a ver un partido de fútbol también. Nosotros cantamos, sí, pero también queremos ver el partido. Sí, es un tema. Y bueno, ¿cuántas veces nos han amenazado ambas barras en distintos casos de que no vamos a suspender el partido, qué vamos a hacer acá? Y el tema del control, ¿no? ¿Quién tiene el control finalmente? La pregunta ya pasará porque nos queda poquito rato. ¿Cómo se sale de la crisis? ¿No? Es una pregunta que obviamente no espero que ustedes tengan la respuesta. Si No, la yo tienen, sé. si la tienen, vayan a dejarla. Yo sé, digamos. dame 20 minutos. No, Pero sí, según ustedes, su visión de hinchas, cada uno en su experiencia, ¿cómo salen los equipos de la crisis? ¿No? Vamos alternando, parto acá. Es complicado. Primero el tema de ir cortando lo mal que se está haciendo, ya sea un entrenador, algún jugador. El tema dirigencial es muy importante a la hora de tomar decisiones. Eso es el principio. La U tuvo un periodo de transición el 2023 con Pellegrino, que uno dijo, la U está repuntando, pero después se cayó. Sí. Después llega Gustavo Álvarez y empieza a hacer todo un proceso, empieza a dar oportunidades de jugadores, empieza a mostrarse un estilo de juego, y eso también conlleva de sacar lo poquito que hubo del 2022, que en verdad muy poco, lo mejorcito del 2023, Saldivia, Lea Fernández, Asadi, y después ya se empieza a formar un equipo. Y ahí también hay que empezar a motivar a los jugadores, a decir como, oye, esto ya fue, y Gustavo Álvarez llegó con eso, esto ya fue, vamos a hacer un nuevo equipo, vamos a pelear cosas importantes, y ahí ya tenemos que empezar a hacer algo diferente. Y Colo-Colo, ¿cómo sale Colo-Colo literal de esta crisis? ¿No? Mira, yo creo que no hay que olvidar que los jugadores son trabajadores y también son personas. Y en ese sentido yo creo que no hay que olvidar el aspecto humano y el aspecto incluso de salud mental de los trabajadores de este club. ¿A qué me refiero con eso? Y en específico de Colo-Colo, si uno mira las razones de la crisis o alguna de los antecedentes de esta crisis deportiva, también es humana. Desde la salida de jugadores intempestivos, desde una pretemporada que parte tarde, de líos con los premios, de líos dirigenciales, no solo eso, de jugadores que llegan tarde. Y además, Colo-Colo tenía un psicólogo deportivo que fue cesado de sus funciones. Cesado, sí. Colo-Colo no tiene psicólogo deportivo. Colo-Colo limpió, como se dice en el fútbol, a muchos liderazgos que a lo mejor deportivamente no estaban para ser titular en Colo-Colo, pero eran liderazgos que mantenían el plantel. Entonces, hay un tema humano que creo que es el que no es solo de los sentimientos, sino es un tema súper práctico y súper concreto. ¿Cómo vamos a trabajar y a dejar que se trabaje bien? Yo creo que por ahí parte un poquito al menos el camino. Chicos, lo dejamos hasta acá porque podríamos estar hablando 40.000 horas más de crisis. El fútbol chileno sabe mucho de crisis. Antes del cierre, un espacio para sus redes sociales. Parto por acá. Muchas gracias. Bueno, me pueden seguir ahí en Instagram, Maxi-Cárdenas, también en TikTok, donde hacemos harto material de la historia de la U, en Bitácora de Maxi, así que están todos invitados ahí a seguirme. Javier. Bueno, muchas gracias por la invitación a este equipo y mis redes sociales son Woro,
con G de gato, G-U-O-R-O. Usted pone Woro y va a aparecer ahí. ¿Por qué me puse ese nombre tan imbécil, algunos dicen? Tan difícil de leer, es por Juan Luis Guerra, que dice Wororororoi, y usted lo busca en Instagram y en Spotify y en Twitter y también Y lo la va a publicidad Juan Luis Guerra gratis. Bueno, no necesita publicidad Juan Luis Guerra. Nosotros lo dejamos hasta acá en este Camerino 90. Nos encontramos nuevamente la próxima semana. Dejen en los comentarios, insisto, súmense a la conversación. De repente encontramos temas en lo que ustedes mismos nos dicen y así agrandamos lo que es Minuto 90. Muchas gracias, chicos. Nos vemos. Que les vaya muy bien. Chao, chao.